suele estar, como les digo, suele estar dirigido en uno de los lados laterales de la cabeza y algunos de los autores refieren que esto se puede dar por factores genéticos u otros factores desencadenantes como lo es el estrés, la ansiedad, el consumo de algunos alimentos, medicamentos, cafeína, alteraciones al ruido o a la luz. En cuanto a lo que es la reducción del estrés basada en la atención en plena, que de aquí en adelante denominaré como MBSR, eso es un curso estandarizado en el cual dictan meditación y yoga en la atención en plena. Se hace durante 8 semanas y aproximadamente 2.5 horas de clase, con un día de retiro adicional que se da después de la sexta clase, para un total de 9 sesiones. Esta atención en plena se cultiva a través de la meditación, la exploración corporal y el movimiento consciente. Los autores del artículo se preguntaron y vieron cómo esta migraña es la segunda causa de discapacidad en el mundo. Además de esto, 2/3 de los pacientes que les recetan los opioides realizan un abandono del medicamento por factores como los efectos adversos que pueden presentar el medicamento, como es la somnolencia, las náuseas y el vómito, o por la ineficacia que presentan al medicamento. Además, la Sociedad Americana de Dolor de Cabeza no recomienda el uso de opioides, disculpe, debido a que este medicamento, el uso recurrente del mismo, puede ocasionar trastornos o puede generar que la persona no responda adecuadamente al tratamiento. Es por eso que los investigadores se ven en la necesidad de buscar una alternativa de tratamiento no opioide y sin medicamentos para el tratamiento de la migraña. De ahí que se planteen el objetivo de determinar si la reducción del estrés basada en la atención en plena MBSR mejora los resultados de la migraña y los procesos como la calidad de vida o los afectivos cognitivos, entre estos la discapacidad, el dolor catastrófico, que es conocido como un constructo psicológico en el cual las personas tienen un pensamiento negativo sobre su dolor, se centran en este y se sienten indefensos frente al mismo. Y el otro como la autoeficacia, que es esa creencia que tiene la persona de su capacidad de tener éxito. Esto como el outcome primario. Como el outcome secundario, usaron unas pruebas sensoriales que se denominan QST para evaluar la percepción del dolor, planteándose la hipótesis de que la MBSR disminuiría el dolor afectivo inducido experimentalmente, malestar, más que el dolor sensorial, la intensidad. Ellos para esto se basaron en una metodología. El diseño del estudio es un ensayo clínico aleatorizado por bloques, doble ciego, de MBSR frente a la educación sobre el dolor de cabeza para adultos con migraña. Para esto se basaron en las buenas prácticas clínicas en la declaración de Helsinki, tuvieron la aprobación de la Junta del Way Forest, siguieron pautas del CONSOR con criterios de confidencialidad. Además de esto, garantizaron la firma del consentimiento informado de todos los participantes. Tuvieron en cuenta unos criterios de inclusión y exclusión para el estudio. Los participantes los reclutaron de un centro médico académico de Winston-Salem en Carolina del Norte. Para esto definieron que ellos tuvieran un diagnóstico ya establecido de migraña, que presentaran entre 4 y 20 días de migraña al mes y que tuvieran antecedentes de migraña de al menos un año, que fueran mayores de 18 años y con disponibilidad para asistir a las 8 clases semanales. Dentro de los criterios de exclusión establecieron que las personas que realizaban actividades de mente y cuerpo no debían participar del estudio, además de quienes tuvieran un dolor crónico no migrañoso, por uso excesivo de los medicamentos, embarazo actual o planificado, personas con diagnósticos de psiquiatría inestable o depresión clínica grave. En cuanto al enmascaramiento y la aleatorización de los pacientes, se tuvo en cuenta que para reclutar a estos pacientes se les daba información, se les invitaba a participar de unas clases para aprender información que les ayudara con su dolor de cabeza sin medicamentos.
con el fin de evitar insatisfacción entre las personas o abandono por la asignación en el grupo en el que estuvieran incluidos. Además de esto, el doble seguimiento era que los participantes, pues, como lo mencionaba, no conocían el grupo en el que fueron asignados y tanto el investigador principal, los coinvestigadores y quienes analizaban la información también desconocían la asignación al azar de estos grupos. Esta asignación la realizó un bioestadístico que no hizo parte de los análisis de los datos y tuvo en cuenta la estratificación en la frecuencia de los registros del dolor de cabeza inicial de 4 por mes para un nivel de bajo y de frente a 10 por 20, que era un nivel alto. En las intervenciones que realizaron en los grupos con respecto al grupo MBSR, les enseñaron, además de meditación y yoga, les proporcionaron unos archivos electrónicos y los animaron a que participaran al menos 30 minutos en sus casas. Mientras que el grupo de educación sobre el dolor de cabeza les dieron instrucciones sobre lo que era el dolor de cabeza, les enseñaron la fisiopatología de la enfermedad, factores desencadenantes, el estrés y enfoques de tratamiento. Para esto realizaron unos seguimientos cada 12, 24 y 36 semanas y consideraron como completadores del estudio a los que participaron de al menos 5 de las 8 clases. Para el análisis de la información lo realizaron en el software estadístico R58 y utilizaron el modelo lineal mixto multivariante, teniendo en cuenta la información de la línea de base de cómo estaban los participantes o estos sujetos al inicio del estudio y cómo era el proceso o los cambios que presentaban en los diferentes seguimientos que le realizaron. Establecieron un nivel de significancia de 0.5 y un intervalo de confianza del 95%. Para esto, los autores refieren que ante una posible deserción del 10%, era necesario reclutar 98 participantes con el fin de tener una muestra de al menos 44 personas por grupo, lo que les daría una significancia del 0.5 y un nivel superior de potencia al 90%. Dentro de los resultados encontrados, la información presentada fue que de las 1.691 personas que hicieron el registro electrónico, las 157 que realizaron la evaluación en persona del cuestionario QST, se asignaron 96 participantes al azar. De estos, 89 participantes asistieron al menos a una clase y completaron al menos un registro de dolor de cabeza, quedando en total en el grupo de MBSR 45 personas frente a 44 personas que hicieron parte del grupo de educación sobre dolor de cabeza. Las características principales de los participantes fueron que fueron mujeres de raza blanca con una edad media de 43.9 años, con estudios universitarios de posgrado y que presentaban una media de migraña de 7.3 días al mes aproximadamente y 9.6 días con dolores de cabeza. En estos grupos, ambos usaban medicamentos agudos y el 71% de estos pacientes del grupo de educación sobre dolor de cabeza usaban tratamientos profilácticos en comparación con el 40% de los participantes que hacían del grupo MBSR. Además de esto, en ambos grupos encontraron en común que tenían antecedentes actuales o previos de depresión y de ansiedad. Esta tabla nos permite visualizar los cambios que fueron presentados en el estudio, siendo estadísticamente significativo desde el inicio del estudio y en todos los puntos de seguimiento en la discapacidad relacionada con el dolor de cabeza, con un valor P menor a 0.01, mientras que el trastorno de ansiedad generalizada no mostró los cambios significativos, dando un valor de P de 0.06. En los resultados que encontraron, el resultado primario es que ambos grupos demostraron una reducción de los días de migraña por mes desde el inicio hacia las 12 semanas, sin diferencias estadísticas entre ambos grupos. En cuanto a los resultados secundarios, la frecuencia de la cefalea en día-mes disminuyó con respecto al valor inicial de las 12 semanas, sin diferencias en ambos grupos, tanto el MBSR como el grupo de educación sobre el dolor de cabeza.
Ambos grupos mantuvieron una disminución en las reducciones de la frecuencia de la migraña y el dolor de cabeza, además hasta 36 semanas, sin diferencias en el grupo, con un valor P de 0.49 y 0.45 respectivamente. No se presentaron cambios significativos en lo largo del tiempo o diferencias grupales entre el dolor de cabeza y la intensidad o duración del dolor. En comparación con la educación sobre el dolor de cabeza, los participantes del grupo MBSR tuvieron mejoras estadísticas significativas desde el inicio en todos los puntos del seguimiento, como se veía reflejado en la tabla anterior, en lo que era la discapacidad relacionada con el dolor de cabeza, la calidad de vida, la autoeficacia, el catastrofismo del dolor y depresión, con un efecto de mediano a grandes tamaños. Observaron también algunas mejorías similares para la ansiedad y la atención en plena, pero estas no fueron estadísticamente significativas. Los resultados de las pruebas sensoriales cuantitativas revelaron que los participantes del grupo MBSR informaron una mayor disminución del cambio porcentual desde el inicio para la percepción de la intensidad y el malestar del dolor que experimentaban, mientras que el grupo del dolor de cabeza no mostró esos cambios significativos. Las evaluaciones del QST la realizaron cuando los participantes no presentaban migraña y utilizaron para esto una sonda térmica de 16 por 16 milímetros con el MEDO TSA-2. Y las temperaturas que utilizaron fueron inferiores a los 50 grados centígrados para evitar daños. La discusión que se presentaron los investigadores fue que en este estudio el MBSR no se asoció con la mejora de la frecuencia de las migrañas más que la educación sobre el dolor de cabeza, debido a que ambos grupos tuvieron disminuciones. En comparación, la educación sobre el dolor de cabeza con los pacientes del grupo MBSR tuvieron unas mejorías en la discapacidad relacionada con el dolor de cabeza, la calidad de vida, puntuaciones en la depresión, la autoeficacia, el dolor catastrófico y la disminución de la intensidad del dolor, además de las molestias inducidas experimentalmente hasta las 36 semanas. Un ensayo clínico que realizaron mencionan aleatorizado, en ellos encontraron que la pérdida del peso conductual, como la educación sobre el dolor de cabeza, les dieron como resultado una disminución en la frecuencia de las migrañas, entre 3 y 4 migrañas por mes, lo que les demostró que de acuerdo con los resultados de este estudio, la educación sobre el dolor de cabeza podía tener un efecto significativo sobre las migrañas. También se referían a un estudio que realizaron un metaanálisis reciente de ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron programas de educación terapéutica para pacientes donde la educación fue la clave. Además, ahí incluían estrategias como el manejo del estrés, habilidades de autorregulación y relajación. Demostraron una fuerte evidencia moderada para la mejora en la frecuencia de los dolores de cabeza, sin ninguna evidencia en cuanto a la autoeficacia o la depresión. Los autores de este artículo hipotetizaron con precisión que la asociación del MBSR con una mejora de discapacidad, la calidad de vida y los procesos cognitivos afectivos, aunque se plantearon también la hipótesis de que esa tendría un mayor efecto sobre el dolor desagradable que sobre el dolor, la intensidad del dolor. Las mejoras en ambos pueden ayudar a explicar el mecanismo que impulsa las mejorías clínicas. El cambio que tuvieron los pacientes de la percepción del dolor, junto con las mejorías clínicamente significativas en los procesos afectivos cognitivos mencionados, como la depresión, el dolor catastrófico y la autoeficacia, en ambos grupos hasta las 36 semanas, sugiere que los participantes del grupo MBSR aprendieron una nueva forma de procesar el dolor y que podían tener un efecto significativo en la salud a largo plazo. Este estudio, refieren los autores, que es consistente con algunos estudios recientes que demuestran un efecto positivo de la atención en plena sobre la discapacidad de la migraña, sin mejoras en la frecuencia del dolor de cabeza, aunque también hacen referencia a dos estudios en un ensayo denominado el MOH71, que mostró que la atención clínica plena disminuiría la frecuencia de los dolores de cabeza, tanto como el tratamiento farmacológico. Hay una versión del estudio MBSR mejorado frente al manejo del estrés, el cual mostró una disminución en la frecuencia del dolor de cabeza similar al que se presentó a las 20 semanas con el MBSR de este estudio.
que vio a las 36 semanas, es decir, menos 3,2 días de dolor de cabeza por mes, que fue más que el grupo de control. Sin embargo, las diferencias del grupo observadas en las 20 semanas desaparecieron a las 52, cuando ambos grupos tuvieron disminuciones equívocas, lo que fue similar a los resultados de este presente estudio. Ellos hacen referencias a que la afección con ataques inesperados recurrentes de por vida mm, les da a los pacientes una percepción sobre el dolor y les causa una discapacidad, porque la migraña tiene unas implicaciones significativas para la salud emocional, para la salud social a largo plazo. Y recomiendan guías de ensayos clínicos disponibles como este estudio, porque la frecuencia de la migraña fue elegida como el resultado primario. Unos resultados adicionales evalúan cómo la atención en plena en la migraña, desde que se diseñó el presente estudio, demostró constantemente un efecto sobre la discapacidad relacionado con el dolor de cabeza, demostrando la importancia de la discapacidad como un resultado primario y desencadenando la necesidad de pausas actualizadas en ensayos que refieran a los ensayos que son clínicos conductuales para migraña para reflejar estos cambios. También resaltan unas fortalezas y unas limitaciones en el estudio. En cuanto a las fortalezas, encontraron un equilibrio en los resultados presentados en ambos grupos, tanto el MBCR como el grupo de educación sobre el dolor de cabeza. Además, la aleatorización que realizaron para realizar la asignación de los grupos al azar. Sin embargo, el estudio presentó unas limitaciones y fue que no les dieron unas opciones en días y horarios para que los sujetos reclutados pudieran tener opciones para escoger en participar de esas 8 sesiones. Y también lo que pudo contribuir a que se presentara una poca diversidad en los participantes del estudio. Como conclusiones de este estudio, encontramos que la reducción del estrés durante la atención en plena es una opción para el tratamiento de la migraña diferente de los medicamentos opioides, debido a que puede ser practicada en cualquier momento y lugar. Además, efectos positivos a largo plazo pueden tener una amplia aplicabilidad para muchos de los problemas de salud y desafíos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque acontecimientos actuales como el estrés, la ansiedad y la depresión, que pueden ser ocasionados por las actividades cotidianas como trabajar, estudiar, inclusive la pandemia actual por COVID-19 que estamos viviendo, se pueden convertir en un detonante o desencadenante de los síntomas que pueden empeorar el cuadro clínico de la migraña. Es ahí donde la atención en plena puede ser particularmente beneficioso. Sin embargo, los autores reconocen la necesidad de profundizar y ampliar más en estudios como el realizado para comprender el impacto de la atención en plena en la migraña. Estas fueron las referencias utilizadas para la construcción de las diapositivas. Agradezco la atención prestada y quedo atento a los comentarios o sugerencias. Gracias, Lisette, por la presentación. Bueno, un artículo y un tema pues con muchos asuntos sobre los que se puede hablar, ¿cierto? Sí, señor. Yo quisiera como comenzar preguntándote algo sobre el artículo que no me quedó claro y me llamó mucho la atención porque el 92% de los participantes son mujeres. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay casi hombres en este estudio? Ellos lo refieren como esa poca diversidad que se presentó debido a las limitaciones que daban en los horarios y en los días para participar del estudio, porque solamente les daban opción de un día en la semana durante esas 8 semanas, por lo que muchas personas que participaban o que hacen parte de ese centro médico porque consultaban con pacientes o profesionales, no tenían la disponibilidad de participar en ese horario puntualmente que les ofrecían para el estudio. Entonces esto pudo haber sido lo que llevó a que se viera poca diversidad en cuanto a que participaran hombres como tal y que hubiera una relevancia en cuanto a la participación de las mujeres y que tuvieran también ese grado de escolaridad que presentaba. Claro, sí, este es un
un ejemplo muy claro de cómo un ensayo clínico puede ser hecho en una población muy, muy particular, ¿cierto? Muy reducida, digamos, con dificultades para poderse generalizar, ¿cierto? Porque realmente se excluyen una cantidad de personas de la diversidad que hay en las personas que pudieran estar afectadas por este asunto. Lo otro que es interesante es que es la publicación de un estudio, digamos, con un desenlace primario negativo, ¿cierto? No se encuentra el resultado que ellos esperan, ¿cierto? Este Sí, tratamiento de meditación en plena, de relajación, no logra disminuir el número de episodios de migraña comparado con lo que es pues la educación tradicional que hacen los médicos para migraña, que es interesante porque pues hablamos mucho de los sesgos de publicación, incluso de que muchas veces pensamos que cuando un estudio no tiene un resultado esperado, positivo, no vale la pena publicarlo, ¿cierto? Y este es un caso pues donde al menos muestran, no tuvo un efecto sobre el desenlace primario, pues que es el que, digamos, intuitivamente más interesa, que es disminuir el número de episodios, pero tiene un efecto sobre otros desenlaces, ¿cierto? Los desenlaces secundarios. sí, señor. También ellos, digamos, no descartaron pues, de todos los participantes que no estuvieran disponibles ese día y esa hora, que no fueran elegibles para esa corte. Ellos también los podían haber sido notificados para la elegibilidad de otra corte futura. Sin embargo, pues sí fue una limitación muy grande del estudio, esa opción de solamente esa clase con ese día y esa hora, y las ocupaciones, independientemente de cada persona, pues no facilitaron esa diversidad como se mencionaba. Claro, y el tema, digamos, el problema de salud de la migraña es un problema grave, ¿cierto? Por muchas razones, ¿cierto? Como lo mencionan ahí, una de las principales causas de consulta, uno de los motivos importantes de incapacidad Discapacidades médica y ausencia, digamos, ¿cierto? De tanto laborales, del trabajo laboral, de los académicas. estudios, y lo otro, digamos, a lo que está llevando al consumo, digamos, desproporcionado de medicamentos como opioides, ¿cierto? Y esto, digamos, que contribuye al problema grande que algunos países como Estados Unidos están teniendo con el consumo de opioides en exceso, ¿cierto? Entonces, es un problema muy grave y realmente no se le presta, ¿cierto? No se han logrado como encontrar claramente intervenciones que mejoren su manejo. Correcto. Eh, con profes, estudiantes, preguntas, comentarios sobre este artículo, sobre este tema. Carlos, me gustaría hacer un comentario. Profesor Elkin, adelante. Bueno, yo diría, Carlos, que aquí no hay propiamente un hallazgo negativo. De hecho, lo que estoy viendo yo es que es como que lo he visto en varios estudios también, que hemos comentado acá, es que una cosa es la inquietud que se tiene al principio y otra cosa es el diseño que se utiliza para responder a esa inquietud. En este caso, por ejemplo, la inquietud es muy clara. El uso excesivo de medicamentos analgésicos, especialmente aquellos emparentados con la morfina, es decir, los medicamentos opioides, tiene el inconveniente, como dicen, que probablemente, primero, puede ir creando adicción, segundo, puede ir creando ese fenómeno de ir perdiendo, como quien dice, la potencia de acostumbramiento. Y fuera de eso, las personas se tienen que soportar todos los efectos adversos que son bastante incómodos en cierto momento, la somnolencia para los asuntos del trabajo productivo, las náuseas, los vómitos, la constipación y una especie de letargo que les puede producir cuando consumen eso en dosis un poco más altas. Entonces, la idea es cómo tratar una enfermedad, una nosología, no por la vía medicamentosa que está generando inconvenientes, sino por otra vía de acciones físicas, de estilo de vida o de intervenciones médicas que no entrañan medicación. Esa es esencialmente la inquietud y esa es la hipótesis. Luego, el diseño prácticamente debe haber sido comparar
el grupo que consume solamente opioides con un grupo que recibe una actividad, una acción, una intervención cognitiva, es decir, como una especie de enseñanza, aprendizaje sobre las características del dolor y entonces y sobre los aspectos relacionados con esa nosología. Entonces, aquí en vez de hacer una comparación en el diseño de un grupo que solo consume opioides con los que tienen la intervención cognitiva, lo que hacen es comparar dos grupos de intervención cognitiva. De hecho, uno pues se ocupa solamente de tratar los aspectos técnicos de la migraña con sus factores de riesgo y demás, lo que está por cierto bien indicado, y en el otro se ensaya un concepto que aquí también hay un problema de traducción, que aquí en esta traducción se dice de atención plena. ¿Qué es eso de atención plena? Es como el problema de la atención primaria en salud, que por venir originalmente de Primary Attention in Health, la gente lo considera como una atención de primera mano o una atención preliminar o una atención de baja complejidad al principio, y entonces se habla hasta de bajo costo y de baja intencionalidad. Entonces, en esa traducción de la atención primaria en salud también hay un enredo con eso. Y lo mismo con el mindfulness. Mindfulness es, y traducido como atención plena, pues es como si fuera una actividad cognitiva donde el que aprende o el que está inmerso en eso está plenamente concentrado. Pero la verdad es que todos los procesos cognitivos deberían tener eso, ¿cierto? Todo aprendiz debe dedicar plenamente su atención a aquellos procesos mentales cognitivos que están ocurriendo dentro de su cerebro para poder captarlos. De ahí que cuando se comparan los resultados de una intervención cognitiva con otra que es intervención cognitiva de atención plena, pues prácticamente no se encuentra diferencia en el efecto, si bien el efecto sí es positivamente favorable para el paciente en comparación con los que no reciben esa atención plena, esa atención cognitiva. El concepto básicamente se refiere a que en vez de tratar el dolor con medicamentos, pudiéramos entretener el cerebro, entretener las áreas de la conciencia con alguna actividad constructiva interesante que sencillamente distraiga al paciente de su dolor, y mientras está ocupado en ese proceso de aprendizaje, la percepción del dolor se atenúa. Entonces el concepto es bonito, ¿cierto? Sí, vale muy bien para todos los dolores crónicos cuando no se puede resolver el problema médico, es cómo entretener la mente, el cerebro, de una forma ojalá muy profunda, acompañada de meditación si es del caso y con técnicas de reducción de estrés, para que las personas ocupen su cerebro, su mente y su atención en actividades constructivas que los hagan de alguna forma desentenderse un poco de la percepción del dolor y de esa forma mejorar, como quien dice, la percepción de la calidad de vida. Para resumir entonces, aquí hay un asuntico que es del diseño. Me parece que el grupo control debe haber sido concretamente los que solo consumen opioides, y aquí los que consumen en el de intervención los opioides porque siguieron consumiendo los mismos opioides, pero que se les agregó una actividad cognitiva de una concentración alta, de atención plena, acompañada de meditación y reducción de estrés. Ahí me parece más claro ver el efecto positivo de cómo hacer que una actividad adicional pueda reducir los requerimientos de medicación y evitar los inconvenientes, especialmente de los opioides. Y en el otro punto alerto simplemente sobre la traducción. A veces la palabra mindfulness es una palabra pues muy nueva, pero que hay que entender qué es lo que realmente significa, y si se refiere a atención plena, pues todos los procesos cognitivos deberían tener una atención plena para poder producir un buen resultado, y en este caso se confirma que dos procesos cognitivos o otro que tiene el apellido de atención plena, pues produce esencialmente los mismos buenos resultados en cuanto a la reducción del dolor. Entonces, alerto sobre la traducción a veces que puede confundirlo a uno, y sobre todo, comento sobre el diseño, que me parece que el diseño pudo haber sido más simple, más claro, más contrastante, de mirar cuando no hay actividad cognitiva y cuando sí hay, para mostrar que cuando hay actividad cognitiva hay un beneficio patente que nos ayudaría a tratar esta enfermedad
sin tanto exceso de medicación. Muchas gracias. Profe Elkin, gracias. Muy buenos los comentarios. Pensaba escuchando lo que posiblemente sucede, lo que al dilema que uno se enfrenta siempre cuando piensa en hacer un estudio experimental, un ensayo clínico, un estudio de estos ensayos clínicos controlados. Y es bueno, ¿qué le damos al grupo control, cierto? No le damos nada, lo dejamos sin nada, simplemente para poder tener poder medir ese mayor efecto, pero pues vienen, digamos, todos los cuestionamientos éticos, y cierto, y como de sentido común, pues, de qué van a ganar esos participantes, en qué se van a beneficiar de estar en el estudio. Entonces, cuando se suceden situaciones como esta, donde al grupo control se le da una intervención también lo mejor que hay, claro, es interesante porque finalmente todos los participantes, independientemente del grupo donde estén, tienen algún beneficio del estudio, ¿no? Todos aprenden algo, todos tienen algún beneficio, sí, pero sin embargo se pone, pues, se le pone más difícil a la metodología del estudio encontrar esa diferencia que se está buscando, ¿no? Pero bueno, yo creo que de todas maneras me parece interesante lo que ellos hicieron de manejarlo así, y creo que pues como proceso y para los participantes, para todos, debió haber sido una experiencia, digamos, positiva, creo yo. Le quería dar la palabra a Jenny Totalmente de Alexandra acuerdo, Rojo. Carlos, muy bien. Estamos totalmente de acuerdo, muy bien. Gracias, profe. Jenny, que levantó la mano, y luego el profe Juan Fernando. Jenny, adelante. Hola, profe. Bueno, como varias cositas pues con lo que se ha mencionado. Uno, respondiendo un poquito, profe, su pregunta de por qué tantas mujeres. Realmente en la epidemiología de la migraña hay un predominio de mujeres. Puede ser 2 o 3 veces la cantidad de mujeres frente a la cantidad de hombres en cuanto a la epidemiología de la migraña. No son tan frecuentes las migrañas en hombres. Y de hecho, cuando es una migraña en hombres, pues suele ser un evento bastante complicado porque los hombres no suelen consultar por dolor de cabeza, pues no es lo común. Entonces, en la epidemiología sí se describe que es muchísimo más frecuente en mujeres. Otra cosa que a mí me genera, o sea, me parece que el tema es súper interesante y muy pertinente, y que me genera dificultad con este tipo de estudios es el tiempo de intervención, porque cuando hacemos una intervención que lo que busca es reducir el estrés, buscamos son como cambios en el comportamiento o en la forma de pensar de este paciente, o pues como en su día a día, que es mucho a lo que se refiere el mindfulness. Es como tener este proceso de conciencia plena capacidad para identificar qué es lo que estoy sintiendo, frente a qué lo estoy sintiendo y cómo lo puedo manejar. Eso es lo que yo puedo identificar de los estudios que he leído de mindfulness. Entonces, si nosotros pretendemos hacer esto, yo me cuestiono siempre si estos tiempos de intervención de 9 sesiones son suficientes para generar cambios en ese comportamiento del sujeto, que realmente podamos evaluar una diferencia entre los grupos. Eso por una parte. Y por la otra, el tiempo de seguimiento, o sea, a cuánto tiempo debemos seguir estos sujetos para realmente identificar si hubo un cambio en el comportamiento, en la conducta frente al estrés y en el manejo del estrés por parte de estos dos grupos. Me parece que eso casi en todos los estudios, en estos que evalúan estrés, en los que se utiliza mindfulness para los comportamientos adictivos, que digamos en este estudio también tiene lo rosa, pues rosa el tema así como de manera muy tangencial, pero también está un poquito relacionado. Me genera pues como esa duda, cuánto realmente uno debería intervenir los sujetos para generar cambios y cuánto tiempo debería seguirlos. Bueno, y otra cosa que me llamó la atención en el artículo es la diferencia en la frecuencia de los pacientes que tenían una profilaxis una profilaxis antimigrañosa en el grupo de intervención frente al grupo control. Yo pienso que si ya tenemos una profilaxis, o bueno, desde la práctica clínica, si ya tenemos una profilaxis instaurada, son usualmente sujetos que realmente tienen una mayor cantidad de crisis o una intensidad mayor de las crisis. Entonces, que haya más sujetos en ese grupo control, me parece que sí podría inducirnos ahí un sesgo, aunque ellos no lo hayan como mencionado ni considerado en el resto del artículo.
Ya esa era como mi participación. Gracias, Jenny. No, súper bien, y gracias por ese dato sobre la epidemiología de la migraña. Miren lo importante que es conocer eso, ¿cierto? Eh, yo creo que yo quisiera que más tarde habláramos un poquito del tamaño de muestra. Es que el tamaño de muestra es un tamaño de muestra bastante pequeño, ¿cierto? Y uno no sabe eso de qué manera influye en los resultados. Además de ser un tamaño de muestra pequeño, ellos se demoran mucho reclutando esos participantes, o sea, porque hacen siete rondas de, digamos, de tratamiento, de lo que llaman cohortes, hacen 7 rondas, 7 grupos de participantes a lo largo de más de 2 años, ¿cierto? Entonces uno diría, eh, eh, pensaría uno, ¿cierto? La intervención, si habrá fidelidad en la intervención realmente, es la misma intervención la que recibió la primer cohorte de participantes hasta la que recibió la última. Pues probablemente no, ¿cierto? Probablemente, y más en este tipo de intervenciones, probablemente la intervención va cambiando, va madurando, va cambiando como se dice. Pero entonces, profe Juan Fernando, adelante con tu intervención. A todos muy buenos días, agradecer y felicitar a Lisset por la presentación. Aquí estamos tocando cosas de mucho fondo y quiero iniciar compartiéndoles también preocupaciones que no solamente provienen de lo que se ha planteado con el uso indiscriminado de medicamentos opioides en la población, sino también que son realidades en subgrupos de población en nuestro programa de salud en la Universidad de Antioquia, con personal administrativo y docente que tiene problemas desde hace mucho tiempo con condiciones de migraña. Apreciados estudiantes y profes, antes se llamaba la atención por el hecho frente al fracaso terapéutico buscar por muchas alternativas. Llevar a un paciente con migraña, la reducción, una de las situaciones en donde el paciente con migraña pone el mayor foco es cuántos días me incapacita para la realización de mis actividades. O sea que por ahí va vinculado al outcome primario. Pero entonces notamos cómo en un tiempo en el programa, frente al fracaso terapéutico, incluso eran remitidos a clínica del dolor y aparecía la alerta con el manejo de opioides, efectos secundarios y la situación de dependencia que podría estar vinculada. Pero luego surgió la gran preocupación de cómo incluso puede ser alternativa terapéutica de primera línea y desde medicina general, o sea, desde la consulta general podemos tener poblaciones en donde se está haciendo un uso indiscriminado de este tipo de medicamentos. Así que de los norteamericanos, de los alemanes, es una preocupación, pero también una situación concreta que enfrentamos nosotros, muy vinculada a condiciones de ansiedad, a condiciones de estrés y a situaciones en donde claramente tenemos una cantidad de días comprometidos. Quería compartirles eso porque es una situación que hemos discutido en el staff donde acompañamos estrategias en el componente de actividad física, nutrición, y en donde hemos venido identificando la importancia de pensar en alternativas para el manejo de ansiedad y estrés. O sea, no solamente pensar que estamos dando algunas estrategias donde la apuesta tiene por protocolo prescripción del ejercicio, evaluación, adecuación de toda la prescripción nutricional acorde a las necesidades del sujeto, sino también, profe Carlos, cómo pensar en otras alternativas para brindarle a los pacientes. Me quiero referir, ellos plantean un tamaño muestral con una hipótesis para tener una potencia del 90%, con una diferencia de para la detección de 1.3 días. En términos de los episodios migrañosos, claro está, ahí estamos refiriéndonos a muestras relativamente pequeñas y cuando trabajamos en el contexto experimental, obviamente la magnitud de la diferencia o el tamaño del efecto, rutas que se van a definir por la hipótesis y la manera en la cual se van a hacer los análisis en este tipo de estudios es muy importante. O sea, tras cuál magnitud de la diferencia estaban los investigadores, yo creo que es una situación importante para discutir. ¿Qué situaciones deberíamos tener en cuenta? Porque me puso a pensar el profe Elkin con el comentario que hizo. ¿Cuál es el comparador en un modelo experimental con estas características? Invitarles también a que no pensemos exclusivamente en el ensayo clínico controlado aleatorizado con 2 brazos. Es que existen alternativas como el ensayo crossover. Miren,
¿Qué podría pasar en un tiempo con unas condiciones muy bien fundamentadas en ese brazo que propone el profesor Elkin en términos de un brazo con opioides, con todas las restricciones que pueden haber, pero justificando un tiempo limitado, pero tiempo necesario para poder identificar si sí hay reducción de los episodios y la intensidad? Los dos factores que el paciente más persigue es que me quite días de migraña y que me reduzca la intensidad, que es la que está asociada a la discapacidad. Entonces podría ser, estaba pensando cómo no se mete uno en líos en un comité de ética, en un modelo experimental, con un brazo que tenga opioides con todas las precauciones que se deberían tener. Entonces, para eso el crossover puede ser una alternativa experimental. Entonces, si usted justifica que durante el tiempo, con todas las dinámicas farmacocinéticas y demás de ese medicamento, vea, solo por este tiempo lo reciben, hay un periodo de lavado y vamos a hacer el cruce de los grupos para poder adelantar los análisis. Yo los invito, a veces pensamos que la única manera de hacer estudio experimental es el modelo, el RCT clásico, con dos brazos. No, podríamos estar pensando en variantes de los modelos experimentales, en donde este tipo de preguntas quizás llevaría un protocolo en donde se sostendría ante un comité de ética por qué durante un periodo bien justificado hay un brazo asignado a lo que llamaríamos un tratamiento que aunque puede servir, tiene muchas objeciones, efectos secundarios, pero que con toda la cautela y con el detalle de protocolo se va a hacer la modalidad cruzada. Siempre un periodo de limpieza, que será una exigencia en este tipo de experimentos, mucho más cuando hay un fármaco, y crúcelo. Ahí aparece toda una variante metodológica, una variante de los análisis, y de ahí mi invitación para que no solamente estemos pensando en una modalidad de estudio experimental. Yo creo que usted también lo ha hablado con los estudiantes de la maestría en epidemiología, y es cuando vamos profundizando en que en el componente experimental existe una familia de diseños, podemos tener alternativas frente a esa situación que nos planteaba el profe, el que yo lo escuchaba, yo decía, ¿cómo le sostiene uno a ética montar un experimento en estas condiciones? Yo creo que el crossover era una variante que se podría. Finalizo preguntándole a Lisset lo siguiente. Lisset, ¿tuviste ocasión de revisar el protocolo? Una de las exigencias es ¿qué tan detallado es el protocolo para quien lo quiera replicar? ¿A qué le estamos tratando de atribuir un efecto desde el punto de este tipo de intervenciones? Y hay una situación de mucho fondo. Hay una diferencia grandísima en las decisiones profilácticas que toman los pacientes de los brazos frente a qué voy a hacer yo para evitar incurrir en episodios de migraña. La diferencia en la tabla de base es grandísima. Nuestra estudiante lo acaba de señalar también. Entonces, te pediría por favor un comentario sobre el detalle, la especificidad con la cual está presentado ese protocolo, suplemento o cualquier otra variante, y qué concepto te merece cuando estoy enfrentando esa posibilidad de cointervención con diferencias en las decisiones profilácticas. Muchas gracias a todos. Gracias, profe Juan. Lisset, adelante. Gracias, profes, por los comentarios. Bueno, quiero mencionar pues que entiendo que en el protocolo tenían establecido determinar esa disminución de las frecuencias de las migrañas y se encontraron con que las reducciones más significativas las encontraron en esas variables o en ese outcome secundario, como fueron lo que es la discapacidad, esa parte el dolor el dolor catastrófico y la autoeficacia. Con respecto a la profilaxis, pues esta es usada clínicamente para prevenir la aparición y la disminución de la intensidad en caso de que aparezcan nuevas crisis. Como lo mencionaba también la compañera Jenny, pues es digamos, llama mucho la atención cómo se ve más el uso en un grupo que en el otro. Me repite, profe, de pronto qué otra inquietud queda pendiente por resolver de las preguntas que me hace. Dice, sí, rigurosidad del protocolo, si se quisiera replicar, ¿qué pudiste observar o consultar frente a eso? Una inquietud que tengo, Lisset, es que esto es de mucha utilidad para poderlo llevar. Esto ha sido una discusión de varias ocasiones en el programa. No hay diferencias en el outcome primario, días al mes con migraña, sí reportan diferencias estadísticamente significativas. De hecho, las dos columnas finales de esa tabla es la estimación de la diferencia, el intervalo de confianza
para la diferencia. Te quiero pedir por favor que nos des tu concepto en términos de eso está evaluando puntuaciones, como si hubo diferencias o no entre los brazos en el experimento. ¿Son diferencias estadísticamente significativas y podríamos llamarlas diferencias clínica o epidemiológicamente relevantes? ¿Qué piensas de esos cambios en los scores? ¿Si son suficientes para poder hablar de una magnitud de la diferencia? Profe, yo consideraría que sí son relevantes, porque una enfermedad como la migraña que causa esa discapacidad, que lleva a una persona a que en un día pueda estar 3 o más horas con dolor de cabeza, inclusive hasta 3 días con ese dolor de cabeza, como lo referían en el estudio, que es punzante, pulsátil, digamos que la parte cognitiva o la relajación o lo que consiguen con esas actividades de yoga son relevantes para mejorar en la calidad de vida de esos pacientes, porque digamos así sea, digamos, llamadamente como una distracción, podría mencionar, eh, es significativo que ellos puedan pensar en otra cosa diferente al dolor, o que sea que es por lo que se distraigan o que consigan realmente relajarse y disminuir esos niveles o esa intensidad en los dolores que presentan. Entonces creo que sí es relevante y también es un gran aporte para que otras personas interesadas en este tipo de temas puedan también tomar esto como referencia y realizar nuevas investigaciones o profundizar en este tipo de elementos. Muchas gracias, Lisset. Una consideración. Outcomes secundarios evaluados por múltiples instrumentos, cada uno de ellos con escalas, con asignación de puntuaciones. Entonces puede, para ser de mucha utilidad frente a la diversidad de instrumentos, también comprender si existen en algunos de esos instrumentos, inclusive para aquellos outcomes secundarios que sean muy relevantes para el monitoreo de un paciente con migraña, tendría mucha utilidad ver en esa escala de puntuación cómo se clasifica, porque a veces hay puntos de corte a partir de los cuales se valora como positivo, negativo, se clasifican los sujetos, y eso puede ayudarnos en términos de la evaluación de la magnitud de la diferencia, y no solamente desde la estimación de la diferencia a través del intervalo de confianza para la comparación de los grupos. A todos muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hola, buenos días a todos y todas. Tal como lo anunció el profesor Carlos Rojas, él tuvo que retirarse, entonces nosotros que hacemos parte de la comisión vamos a dar como el cierre de esta sesión. Quería preguntar si algún compañero, algún otro profesor tiene algún aporte, comentario, otra pregunta al respecto. Bueno, entonces, debido pues a que nadie tiene algún aporte adicional, y ya teniendo en cuenta que ya estamos cerca de la hora del cierre de la sesión, yo quería agradecer a Lice, muchas gracias por la presentación, por muy buena presentación que realizaste, a los profesores y a la compañera que hicieron los comentarios, los aportes y las preguntas. No sé si todos están de acuerdo o si alguien tiene algún aporte adicional. Lice, ¿quiere mencionar algo antes del cierre de la sesión? No, creo que ya está bien. Bueno, Agradecerles a todos por las intervenciones. Tocayo, yo quisiera decir algo, porque creo que hay un punto adicional en este problema que nos pone como en un reto mayor. Al igual que la hipertensión, la migraña no es propiamente una enfermedad, es decir, no tiene una base anatomopatológica. O sea, no se cura. Igual que la hipertensión, entonces no hay una cura, porque son manifestaciones sintomáticas y signológicas. Esto lo que nos muestra es que en estas nosologías, que no son propiamente enfermedades como tales, sino que son como síndromes, o sea, son como un colectivo de signos y de síntomas
que se repiten y que tienen una relación con factores, pero hasta ahora nadie puede decir que la causa de la migraña o de la hipertensión sea esta. Entonces se termina por decir que son problemas o síndromes criptogenéticos esenciales o que no tienen una causa. Sobre eso importa es que todavía estamos conociendo muy bien qué es lo que está pasando con eso, o sea, por qué, cuál es la causa real de la migraña y cuál es la causa real de la hipertensión. Entre tanto no tengamos, como quien dice, el dominio de ese conocimiento, pues lo que hacemos es lo que se llama palos de ciego o tratamientos paliativos. Entonces, en la hipertensión, por ejemplo, se utilizan sustancias para facilitar la eliminación de orina, o sea, diuréticos. Se utilizan sustancias para bajarle la frecuencia al corazón y la fuerza de contracción, bloqueadores cronotrópicos e inotrópicos. Se utilizan vasodilatadores como para bajar la resistencia periférica. Se utilizan bloqueadores de los canales de calcio para suavizar la contracción cardíaca. Se utilizan antagonistas de la renina-angiotensina como para bajar, dijéramos, ese agente vasoconstrictor y tensionante. En todos los casos se están usando, es como que dice, paños de agua tibia, paliativos. Y con la migraña es igual. Es un problema que tiene como una manifestación fisiológica de una contracción y dilatación pulsátil de la arteria temporal, y entonces se utilizan vasoconstrictores, a veces hasta vasodilatadores contradictoriamente, se utilizan relajantes, se utilizan ansiolíticos y se utilizan analgésicos no opioides, los opioides y hasta los emparentados más cercanos con la morfina. En todo caso, lo que se hace en este tipo de síndromes es tratar de resolver al menos los síntomas y los signos, pero todavía no sabemos la causa de la nosología del síndrome. Quiere decir que en estas enfermedades donde todavía no tenemos la claridad de cuál es la causa, vamos a seguir dando un poquito de palos de ciego, es decir, bregando por todos los lados a disminuir la incomodidad de los síntomas, pero sin saber exactamente cómo tratar la enfermedad, entre comillas, porque no conocemos su causa ni su explicación anatomo-fisiológica y patológica. Y entonces, entre tanto, habrá algunas enfermedades en el campo de la medicina y la salud pública que nos van a dar todavía mucho que hacer en investigación, hasta tanto conozcamos con un poquito más de precisión cuál es la causa y podamos de una forma efectiva atacarla para hacer un control perfecto en el tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por ese aporte que acaba de dar. Dígame, profe, sí. Una observación, una recomendación respetuosa. Es un espacio en donde podemos contar con un tiempo valioso para la discusión. Los estudiantes que han hecho la secuencia de presentaciones en este periodo, los felicito porque en eso han sido muy cuidadosos para garantizar el tiempo de discusión. También invitarles, esto no es un espacio exclusivo de profesores o de invitados expertos. Al ser un espacio de aprendizaje, la situación no es que usted tenga que estar hablando en términos de dominio total de aspectos metodológicos. Usted también puede plantear que tiene dudas. Y en función de esto, no solamente estoy seguro que quienes preparan el club de revista, no solamente es la revisión del artículo, sino de elementos de diferente índole que pasan por lo epidemiológico, lo estadístico, pero también que es un espacio tranquilo para manifestar las dudas y los vacíos. Y eso puede permitir una participación activa de estudiantes del doctorado y la maestría. O no nos vamos a bloquear que porque este espacio es para estudiantes de doctorado que emiten su concepto. Es un espacio histórico, el primer club de revista con una tradición muy importante, en donde nosotros como profesores lo que queremos es que también los estudiantes tengan la tranquilidad de manifestar dónde hay duda, dónde hay un vacío o una situación que requiere un fortalecimiento de algún aspecto. Entonces, hacerles esa invitación, porque yo veo nutrida participación de estudiantes de diferentes cortes y enriquecemos este proceso si tenemos la capacidad de llevar no solamente intervenciones sobre cuestiones en donde se tenga el manejo, sino también donde hayan vacíos o la necesidad de profundizar en un área. Gracias, Elkin, y gracias, Lice. Muchas gracias, profe, por esa invitación, esa exhortación que nos hace a participar más activamente. Bueno, si
no hay alguien más que quiera hacer un aporte adicional. Ya estamos sobre las 8. Nuevamente muchas gracias a todos, a Licea, a todos los que participaron y damos por finalizada pues esta sesión y nos veremos el otro miércoles en una nueva sesión. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias y que tengan todos un feliz día. Un buen día a Gracias, todos. feliz día. Chao, profe Elkin. Buen día.